Construyeron castillos donde nadie vivió jamás, ciudades pensadas para millones, que hoy resuenan como tumbas, pueblos enteros tragados por la arena, ahogados por el mar, ciudades olvidadas que el tiempo decidió borrar. Hoy recorreremos 20 de los pueblos y ciudades fantasma más grandes y fascinantes del mundo. Número 20. Burj Al Babas, Turquía. En 2014, el grupo Sarot comenzó a construir más de 700 mini palacios de piedra en Mudurnu, una ciudad enclavada entre Estambul y Ankara. Cada uno tenía el estilo de un castillo francés, con imponentes torres y todas las comodidades. Precios: entre $370,000 y $530,000 por unidad. El mercado objetivo: compradores adinerados de Oriente Medio. Había grandes planes: un centro comercial, balnearios termales, incluso un cine, todo alimentado por las aguas termales de la región, donde el agua subterránea hierve a más de 75 grados Celsius. Pero para 2018, solo la mitad de las viviendas tenían compradores. Entonces la economía se desplomó. Los precios del petróleo cayeron, los inversores desaparecieron. La empresa debía más de $27 millones y quebró. Hoy, el Burj Al Babas es una fantasía congelada. Cientos de cascarones de castillos, sin vida y encerrados tras vallas. A los lugareños nunca les gustó, y los ambientalistas detestaban la tala de árboles. Y sin embargo, sigue en pie, rondando la campiña turca con sueños que nunca se terminaron. Número 19. Ciudad de Ordos, Mongolia Interior, China. Si Burj Al Babas fue un cuento de hadas interrumpido, la ciudad de Ordos fue un megasueño que superó la realidad. Construido durante el auge del carbón a principios de la década de 2000, el distrito de Kangbashi, en Mongolia Interior, se suponía que sería la joya de la corona de la expansión moderna de China. Los funcionarios del gobierno invirtieron miles de millones en la planificación de una ciudad futurista para más de 1 millón de personas en 130 millas cuadradas. Calles, torres, estadios, todo construido. Pero para 2009, la mayoría de los edificios estaban vacíos. Los titulares internacionales la calificaron de ciudad fantasma, sobre todo después de que la periodista Melissa Chan recorriera barrios silenciosos con más perros callejeros que residentes. Sin embargo, algunos dicen que esa etiqueta era injusta, pero sigue siendo una ciudad que se aceleró antes de aprender a arrastrarse. Número 18. Pripyat, Ucrania. No fue abandonada por la economía, sino por el desastre. Construida en la década de 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil, Pripyat era una ciudad modelo soviética. Allí vivían casi 50,000 personas, en su mayoría familias jóvenes. Lo tenía todo: escuelas, hospitales, tiendas, cines e incluso un parque de atracciones con una noria cuya inauguración estaba prevista para el 1 de mayo de 1986. Pero el 26 de abril, el reactor 4 explotó. El peor desastre nuclear de la historia ocurrió a solo 3 kilómetros de distancia. Se produjo un accidente nuclear en la Unión Soviética, y los soviéticos lo admitieron. Lo más inquietante: no se informó a los residentes de inmediato. La evacuación comenzó 36 horas después. Llegaron autobuses y las familias se marcharon pensando que regresarían en unos días. Nunca lo hicieron. Hoy Pripyat está congelada en el tiempo. Las pizarras aún conservan lecciones. Los juguetes yacen en el suelo. La naturaleza se ha colado, ocupando cada ventana y pared. No es solo un pueblo fantasma, es una cápsula del tiempo. Y con el auge del turismo oscuro y los medios de comunicación con temática de Chernóbil, se ha convertido en un símbolo. No de abandono, sino de lo rápido que todo puede cambiar. Algunos lugares se desvanecen lentamente. Número 17. Craco, Italia. Craco se desmoronaba poco a poco. Fundada antes del siglo XI, la ciudad, situada en la cima de una colina, se alzaba 400 metros sobre el valle, protegida por acantilados y coronada por palacios nobles. Contaba con universidades en el siglo XIV, castillos utilizados como prisiones y casas que se transmitían de generación en generación durante siglos. Pero no pudo superar a la naturaleza.
Una plaga azotó la región en 1656, matando a cientos de personas. En el siglo XIX, la agricultura fracasó y más de 1000 residentes huyeron a Estados Unidos. Luego vinieron los deslizamientos de tierra. En 1963, una infraestructura defectuosa provocó el deslizamiento del suelo. El campo de fútbol desapareció e incluso el muro de contención que debía proteger contra los derrumbes se vino abajo. En 1980, tras una inundación y un terremoto, la ciudad quedó abandonada para siempre. Pero no fue olvidada. Hoy Kraków es famosa por otro motivo, como escenario cinematográfico. Desde La Pasión de Cristo hasta Quantum of Solace, es un pueblo fantasma con créditos de Hollywood. Y también persisten las leyendas, como la historia de la reliquia de San Vincenzo. Número 16. Rogù di Vecchio, Italia. Es el hogar de algunas de las comunidades más antiguas del mundo. Increíblemente, uno de ellos es el pequeño pueblo de Rogù di Vecchio, un lugar tan antiguo que una vez fue el hogar del último griego de Italia. Los antiguos griegos empezaron a difuminar sus líneas, ubicado en lo profundo de la región italiana de Calabria. Considerada una ruina griega antigua que se encuentra esparcida a lo largo de la costa jónica, y a pesar de haber estado poblada hasta la década de 1970, ahora, trágicamente, sigue siendo una ciudad fantasma. Si bien la gran mayoría de la costa sur de Italia alberga pequeñas aldeas similares. Todo terminó con una devastadora inundación, lo que obligó a sus antiguos residentes a trasladarse a un entorno más seguro. Trágicamente, dejó atrás el caparazón de una comunidad que se ha mantenido durante miles de años, tal vez incluso más, y el puente entre la antigua Grecia e Italia se ha desvanecido tristemente en la oscuridad. Número 15. Houtouwan, China. Ubicada en una de las islas del archipiélago Shanxi, en la desembocadura del río Yangtze, es un lugar que atrae a turistas interesados en una atmósfera mágica, donde la civilización se entrelaza con la naturaleza salvaje. Los habitantes abandonaron este asentamiento hace más de 30 años, y hoy todas las construcciones están cubiertas de hiedra y vegetación. Houtouwan fue fundada en los años 80 del siglo XX. En su apogeo tenía una población de 2000 personas. La ubicación no fue elegida al azar, ya que los residentes eran pescadores y el área estaba llena de peces. La aldea prosperó, se construyó un pequeño puerto para barcos pesqueros y de carga, lo que facilitó el comercio de pescado. Pero a principios de los años 90, las capturas disminuyeron considerablemente y el precio del pescado en los mercados de Shanghái también cayó. Por esta razón, la pesca dejó de ser rentable y los residentes comenzaron a abandonar la aldea. Finalmente, la población se redujo a 30 personas y las autoridades chinas decidieron cerrar las vías de acceso. Los últimos habitantes, completamente aislados, también se marcharon. Así, esta animada aldea se transformó en un lugar abandonado, donde las construcciones humanas están siendo lentamente reclamadas por la naturaleza salvaje. Número 14. La isla Hashima, Japón. También llamada Gunkanjima o Isla del Acorazado, se encuentra frente a la costa de Nagasaki. Allí se descubrió carbón en 1810, pero la minería a gran escala no comenzó hasta finales de la década de 1880, cuando Mitsubishi tomó el control. Se construyeron diques, bloques de viviendas y para 1916, el primer rascacielos de hormigón armado de Japón. En su apogeo, en 1959, Hashima albergaba a más de 5.000 personas hacinadas en menos de 1 kilómetro cuadrado, convirtiéndose en el lugar más densamente poblado del planeta. No todo fue motivo de orgullo. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajadores forzados coreanos y chinos fueron obligados a laborar en condiciones brutales. Cientos murieron. Cuando la producción de carbón decayó en los años 60, Hashima también entró en declive. Mitsubishi cerró la isla en 1974, dejándola abandonada al mar. Durante más de 30 años permaneció desierta, como una losa fantasma de hormigón. En 2009, reabrió sus puertas al turismo y en 2015 fue incluida en la lista de la UNESCO, no sin controversia debido a su historia. Hoy, Hashima sirve tanto de advertencia como de testigo del poder de la industria y del abandono. Número 13.
Body, California, Estados Unidos de América. La historia de Body, una ciudad ubicada en California, comenzó en 1859, cuando un buscador llamado William Body descubrió un gran yacimiento de oro a 20 kilómetros del lago Mono. Ese mismo año Body murió durante una fuerte tormenta de nieve. 2 años después, los familiares decidieron fundar una ciudad en ese mismo lugar y nómbrala en su nombre. En 1876 se descubrió otro yacimiento de oro cerca de Body, y la ciudad comenzó a crecer rápidamente en solo 4 años. Su población aumentó de 30 a 10,000 personas. Se abrieron 65 bares, cervecerías, una imprenta, iglesias, templos y una estación de tren. Body se convirtió en un asentamiento próspero, pero también en uno de los lugares más peligrosos de la región. Con delitos frecuentes, con el tiempo en la extracción de oro disminuyó y los habitantes comenzaron a buscar otros yacimientos dejando la ciudad. Para el año 1900, la población se había reducido a 1,000 personas y en 1917 se desmanteló el ferrocarril que conducía a la ciudad. Hoy en día esta ciudad fantasma es un destino turístico popular. Número 12. Pyramiden, Svalbard, Noruega. Una aldea minera soviética abandonada en la región del Alto Ártico de Noruega. Un lugar conocido como Pyramiden, que fue construido para resistir la descomposición durante mucho más tiempo que cualquier otro asentamiento humano moderno. Construido como un puesto de avanzada en el archipiélago de Svalbard. Pyramiden realmente tiene una historia larga y complicada, y sigue siendo una reliquia de la lucha que se produjo en el año 185 Círculo Polar Ártico a principios del siglo XX. A principios de la década de 1900, casi todas las grandes potencias mundiales tenían su atención en el asentamiento de Pyramiden, ya que el Ártico era visto como la última gran frontera para establecer nuevas empresas territoriales. Aunque originalmente fue fundada por los suecos y luego pasó a Noruega, el terreno finalmente se vendió a la Unión Soviética en 1927, donde reformaron la ciudad ártica con la resistencia estereotipada soviética. Sorprendentemente, durante los siguientes 70 años, una nutrida comunidad de soviéticos vivió y explotó el asentamiento remoto, pero en 1998 la operación se cerró sin previo aviso. Luego, en solo unas pocas semanas, toda la ciudad fue abandonada, dejándola literalmente congelada en el tiempo. Increíblemente, aunque casi todas las estructuras de Pyramiden aún quedan en pie, los únicos habitantes que quedan son focas, aves marinas y alguno que otro oso polar. Número 11. Akharmara, Abjasia. Nos dirigimos al Mar Negro, a una ciudad construida por la guerra y destruida por ella. Akharmara, fundada en 1938, fue creada por la Unión Soviética para los mineros del carbón. Tras la Segunda Guerra Mundial, se trajeron prisioneros de guerra alemanes para construirla. ¿El resultado? Una ciudad con arquitectura de estilo europeo, edificios con arcos, elegantes balcones y una tranquila estación de tren. Se parecía más a Alemania que a Georgia. Para la década de 1970, 5,000 personas consideraban Akharmara su hogar. Pero la década de 1980 trajo consigo el colapso económico. Luego, en 1992, estalló la guerra entre Georgia y Abjasia. Cayeron bombas, las familias huyeron, los edificios se agrietaron y solo quedaron unos pocos residentes. Hoy quedan unas 35 personas. El resto se fue. La naturaleza ha tomado el control. Los árboles crecen a través del suelo, la hiedra trepa por las paredes de los apartamentos y las cabras deambulan libremente por mercados silenciosos. Akharmara sigue en pie, mitad hermosa, mitad en ruinas. Un pueblo atormentado por la historia, pero demasiado orgulloso para caer por completo. Número 10. Kolmanskop, Namibia. Ahora vamos a un lugar que es una ciudad fantasma, literalmente siendo devorada por el desierto. Pero no siempre fue así. En Namibia, en 1908, se estaba construyendo un ferrocarril en la zona, y uno de los trabajadores encontró una piedra brillante. Resultó ser un diamante. Incluso en ese momento, los diamantes eran una de las gemas más valiosas que podías encontrar. Estos diamantes eran tan abundantes que podían ser recogidos del suelo con las propias manos. Y pronto, la zona se llenó de hombres que querían hacer fortuna.
Por eso lugares como este se llaman ciudades del oro, porque la gente corría para intentar enriquecerse antes de que las cosas salieran mal. Para su crédito, el depósito de diamantes era tan rico que pudieron extraer durante muchos años. Incluso lograron expandir la pequeña ciudad a algo mucho más vibrante y satisfactorio para aquellos que querían tener una vida real allí. Antes de que llegara la Primera Guerra Mundial, habían encontrado más de 2.000 libras de diamantes en la ciudad. Es una cantidad enorme cuya riqueza sería difícil de calcular. ¿Qué pasó con este lugar? Bueno, varias cosas. Primero, la guerra haría que el precio de los diamantes cayera, así que básicamente estaban extrayendo piedras sin valor en un momento dado. Y entonces, otra ciudad cercana había descubierto diamantes de un tamaño mucho mayor. Cuando llegó la década de 1950, Kolmanskop se había convertido en una ciudad fantasma. Hoy, el área sirve como atracción turística, principalmente porque los edificios están medio llenos de arena del desierto local y lentamente están siendo devorados. Número 9. Goldfield, Arizona, EU. De vuelta en el oeste americano, cerca de las montañas Superstition, Goldfield nació en 1892, después de que unos buscadores de oro encontraran una veta prometedora. En cuestión de semanas, surgió un pueblo. Tabernas, pensiones, una escuela, una carnicería y más de una docena de negocios se alineaban en las calles. En su apogeo, Goldfield contaba con unos 4.000 habitantes, pero bajo la emoción se escondía un problema. La veta de oro era inestable. Para 1898 se derrumbó, y con ella los sueños del pueblo. La oficina de correos cerró, los negocios desaparecieron. Goldfield se convirtió en un fantasma. A principios del siglo XX, el empresario George U. Young intentó revitalizarlo, rebautizándolo como Youngsburg y abriendo nuevos pozos. Introdujo equipos de minería modernos y trajo nueva vida al lugar. Pero cuando Young falleció en 1926, la segunda oportunidad del pueblo se desvaneció. Durante décadas, Goldfield permaneció en calma. En 1984, Bob Scouse compró el sitio y comenzó a restaurarlo utilizando planos originales y estructuras supervivientes. Hoy, Goldfield se erige como un museo viviente. Puedes recorrer las antiguas minas, escuchar recreaciones de tiroteos o tomar una cerveza de raíz en el bar. Número 8. Calico, California, Estados Unidos. Colinas coloridas, finales en blanco y negro. Calico debe su nombre a las rocas de colores del arco iris del desierto de Mojave. En 1881 se descubrió plata, desatando un frenesí. 500 minas y más de $20 millones en plata extraídos en tan solo 12 años. En su apogeo, Calico contaba con cantinas, hoteles, una carnicería, un distrito escolar y su propio periódico. Pero para 1896, el precio de la plata se desplomó y a principios del siglo XX, Calico estaba prácticamente vacío. Luego llegó Walter Knott, el fundador de Knott's Berry Farm. En 1951 compró Calico y lo restauró usando fotos antiguas y recuerdos locales. En 1966 lo donó al condado de San Bernardino. Hoy Calico es un parque regional, en parte parque temático, en parte artefacto histórico. Lo que ahora es un pueblo fantasma es también un parque temático de minas fantasma. Los turistas caminan por las aceras de madera que antaño pisaban los mineros y pueden visitar la mina Silver King, donde todo comenzó. Número 7. Centralia, Pensilvania, EEUU. Una antigua ciudad minera en el centro de Pensilvania que ha estado ardiendo durante más de 50 años. Esta ciudad ha estado en llamas desde que explotó un vertedero subterráneo durante un extraño accidente, lo que provocó que los residentes de la ciudad abandonaran sus amadas casas casi de la noche a la mañana. Allá por 1962, la gente del pueblo de Centralia había construido un pozo de 92 metros de ancho, 22 metros de largo y 15 metros de profundidad para lidiar con el problema de la ciudad con los vertidos ilegales. Pero rápidamente se convirtió en un problema mucho mayor, siendo más un problema que una solución. En un año, el pozo se estaba llenando demasiado como para manejarlo. Después de una reunión en la ciudad,
la gente de Centralia decidió quemar todo el pozo para convertirlo en cenizas. Al hacerlo, descubrieron estaba lleno de material combustible que retenía el fuego dentro del pozo. Por lo que la idea inicial fracasó, ya que se descubrió que la entrada del laberinto poseía antiguas minas de carbón en el fondo del vertedero. Esencialmente, la gente del pueblo de Centralia había creado una llamarada gigante de fuego en la parte superior del pozo de una mina, lo que selló con una capa impenetrable y permitió que el fuego se extendiera por debajo de toda la ciudad. Se cree que hay tanto carbón en ese pozo de la mina como para arder durante otros 250 años, y la única solución fue abandonar Centralia para siempre. Número 5. Plymouth, Montserrat. Montserrat, también conocida como la Pompeya del Caribe. La misteriosa ciudad de Plymouth fue alguna vez la capital de la isla caribeña de Montserrat, pero en 1995 la tragedia los golpeó y la ciudad fue víctima del cercano volcán Soufriere Hills, que generó la evacuación de más del 80% de su población. Aunque pocas personas regresaron, increíblemente algunas decidieron quedarse. Pero desgraciadamente, el volcán no había terminado, y en 1997, una nueva erupción sepultó la ciudad bajo 1.5 metros de ceniza y roca sulfurosa, por lo que 19 personas perdieron la vida en la segunda explosión. La ciudad ha quedado prácticamente destruida por el desastre volcánico. Hoy en día, la ciudad se encuentra perfectamente preservada por el manto de cenizas, tal vez para que los futuros arqueólogos la examinen en sus escalofriantes ruinas como un recordatorio de una larga y perdida civilización. Número 3. Heracleion, Egipto. Hablando de olvido, ¿qué tal una ciudad entera bajo el agua? En la década de 1990, el arqueólogo marítimo francés Franck Godiot inició investigaciones que conducirían a uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Mediante sonares y herramientas magnéticas, él y su equipo encontraron Thonis Heracleion, una ciudad perdida en el mar durante más de 12 siglos, en la bahía de Abukir, Egipto. Antes de Alejandría, este fue el principal puerto del país. Estatuas colosales, ruinas de templos y más de 700 anclas yacían enterradas a 10 metros de profundidad. Una estela del rey Nectanebo confirmaba que la ciudad tenía dos nombres: Thonis para los egipcios y Heracleion para los griegos. Las leyendas contaban que Helena de Troya se escondía allí, y algunos decían que Hércules llegó por primera vez a Egipto por este puerto. Mito y realidad chocaron, y ambos tenían razón. Hasta ahora, solo se ha excavado el 5% de la ciudad. ¿Qué más se esconde bajo las olas? Número 2. Oradour-sur-Glane, Francia. Ahora vamos a Francia. No un fantasma de la naturaleza, sino del horror. El 10 de junio de 1944, las SS llegaron al tranquilo pueblo de Oradour-sur-Glane. Acorralaron a los aldeanos, 205 niños, 247 mujeres y 190 hombres. Los hombres fueron fusilados en graneros, mientras que las mujeres y los niños fueron quemados vivos en la iglesia. Solo una mujer, Marguerite Ruffanche, logró escapar. En total, 350 mujeres y niños perdieron la vida en la iglesia. Tras la guerra, Francia tomó una decisión. Las ruinas permanecerían intactas. Se construyó un nuevo pueblo cerca, pero el Oradour original permanece tal como estaba, quemado, destruido, en silencio. Los turistas lo recorren, pero no hay cafés ni tiendas, solo recuerdos. Un escalofriante recordatorio de lo rápido que puede desgarrarse la paz. Número 1. Leptis Magna, Libia. Finalmente, llegamos a donde el desierto intentó ocultar la historia. Leptis Magna, una de las ciudades más importantes de Roma, fue fundada por los fenicios alrededor del año 1000 a.C. y floreció bajo el emperador Septimio Severo, tras la conquista árabe en el año 642 después de Cristo. La ciudad fue lentamente absorbida por la arena. En la década de 1920, arqueólogos italianos descubrieron sus tesoros, incluyendo el arco de Septimio Severo en 1928. En el año 2000, un equipo alemán halló un mosaico de 9 metros de largo de gladiadores en una villa romana. Los mitos dicen que la ciudad fue ocultada para proteger sus tesoros,
Pero la verdad es que el tiempo y el descuido lograron su cometido. Actualmente, Leptis Magna es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, una metrópolis protegida por la arena y uno de los yacimientos romanos mejor conservados del mundo. Una joya perdida, renacida. ¿Cuál de estos lugares te atormentó más? ¿Podría alguno volver a la vida? ¿Y cuántos más siguen ahí fuera, olvidados bajo nuestros pies? Porque el pasado no ha terminado de hablar y apenas estamos empezando a escuchar.